del año 1891, ya con el ensanche de Cerdá, el barrio gótico que está aquí abajo, ¿no? Y la cuadrícula de Cerdá. Es muy interesante acotar que Tapia inicialmente vivía dentro del barrio gótico y luego tuvo como 7 mudanzas hasta llegar a la zona de lo que sería San Gervasi, su última mudanza y donde fijó su residencia en la calle Zaragoza, ¿no? Ese continuo recorrido por la ciudad va a ser muy importante en su obra y sobre todo la enfermedad que él va a tener, una enfermedad pulmonar que le va a llevar 2 años a estar en cama, le va a llevar un poco a él a iniciarse en el arte y a trabajar desde lo espiritual, digamos, tomando el arte, tomando la enfermedad como un proceso de crecimiento espiritual, ¿no? Y evidentemente la Barcelona de esa época, de los años 40, va a ser una Barcelona recuperada un poco de la guerra civil, como muestra esta imagen del fotógrafo Joaquín Gómez, y al mismo tiempo va a ser, España va a estar bastante desconectada de las vanguardias, de la información de las vanguardias, de lo que pasaba en Europa, si bien Barcelona siempre estuvo como más en avanzada que el resto de España, digamos, por su proximidad con Francia y por la gran importancia que siempre la ciudad le dio a la cultura y al arte, ¿verdad? Tapies empieza a plasmar sus dibujos en esa especie de encontrar en la enfermedad la posibilidad de expresarse como artista, y por otro lado empieza a trabajar desde la agrupación Dau al Set con otros intelectuales catalanes, más conectados un poco al surrealismo, muy influenciado por Miró, por Brosa, y va trabajando también con materiales no tradicionales, como en este caso vemos esta madera quemada, que es una madera recogida de la propia calle cercana de su casa, ¿no? O sea, los elementos de la ciudad van formándose un poco soporte de su obra. Pero por otro lado, la propia historia de Barcelona va a marcar gran parte de la iconografía de su trabajo, ¿no? Aquí en este tríptico, por ejemplo, podemos apreciar una imagen del fondo de una conjunción de un edificio que conjuga un poco las formas de la Catedral de Barcelona con las formas de la Sagrada Familia de Gaudí. Y este personaje que para muchos críticos de la obra de Tapies representa un poco una dualidad entre el propio Gaudí y el abuelo de Tapies, a quien Tapies le rendía mucho, digamos, le tenía mucho respeto. El abuelo fue muy importante en su inicio porque el abuelo era librero y tenía una librería en el Raval de Barcelona, que aquí tenemos una publicación de la editorial del abuelo de Tapies, y aquí tenemos una imagen del contexto alrededor de la Catedral Gótica de Barcelona, próximo a la zona donde Tapies pasó gran parte de su infancia, ¿no? Por lo tanto, cada etapa de Tapies va a estar ligada a la ciudad, va a estar, sus obras van a estar impregnadas un poco de los colores de Barcelona, de las texturas de Barcelona, de los símbolos de Barcelona, ¿verdad? Yo creo que es imposible acercarse a la obra de Tapies sin conocer Barcelona, y fue muy importante para mí poder vivir en Barcelona y hacer mi tesis doctoral, ¿no? A partir de los años 50, Tapies pasa un poco a una etapa más matérica, más abstracta, que muchos relacionan con los muros de la ciudad, con los muros de Barcelona, y son representaciones muy matéricas, son materiales como en este caso un collage, pero en otras ocasiones va a utilizar polvo de mármol, va a utilizar una pintura muy densa, que va a hacer un poco, convertir un poco su cuadro en un muro que, así como ese primer autorretrato que vimos, la palabra tapias, ustedes saben, es como parecido a Tapies, de alguna forma el muro es también un autorretrato de Tapies, y el muro callejero cargaba un poco la memoria histórica de la ciudad de Barcelona, ¿no?
Esta obra va a ser muy importante porque va a ser una de las primeras experiencias del arte objetual en España. Tapies recoge una puerta metálica de la basura y arma esta composición con un violín y con una cruz que para muchos que conocen la obra de Tapies saben que la cruz de alguna forma está muy ligada un poco a la T de Tapies, a la T de Teresa, su mujer, pero al mismo tiempo la cruz, que es un elemento dual de dos elementos, un espiritual y un terrenal, pero al mismo tiempo alude al tercer elemento, ¿no? Es como el símbolo mágico de la realidad que plasma un poco Tapies en esta obra objetual de elementos de Barcelona. Esta pieza se puso en un escaparate de una tienda de Paseo de Gracia en los años 50, causó un gran revuelo y de alguna forma va incorporando un nuevo lenguaje asociado a la ciudad, pero al mismo tiempo rompiendo un poco la pintura académica tradicional, ¿no? Posteriormente pasa a una etapa ya de muros muy contundentes que le van a servir premios muy importantes a nivel internacional. Aquí vemos cómo esta obra parece un fragmento de muro, ¿no? Y muchos trabajos muestran, en el caso de Leopoldo Pomés, un fotógrafo, cómo hay una conexión tan fuerte entre las puertas de Barcelona, los muros de Barcelona y los muros de Tapies, ¿no? Es como que en su obra recoge la historia callejera y la memoria colectiva de la propia ciudad, ¿no? Y esta foto me pareció fantástica compartir con ustedes, una foto de Leopoldo Pomés tomándole a Tapies, caminando por Barcelona, caminando por esa ciudad a la que él plasmaba en sus propios trabajos y con esa textura de sus puertas y de sus muros detrás del propio Tapies que se confunden con su propia imagen, ¿no? Otra cosa muy importante va a ser la propia historia de la ciudad. Tapies vivió situaciones muy intensas con su familia, que era catalanista, pero por otro lado, a él le tocó muy de cerca la Guerra Civil Española. Esta imagen que vemos fue del año 38, el 17 de marzo, cuando se bombardea Barcelona. Tapies en su memoria relata muchos hechos que le tocó vivir, inclusive fue obligado a servir como soldado, pero sobre todo también ese impacto traumático se refleja un poco en gran parte de sus obras, las huellas de las balas, las paredes heridas, los manifiestos se expresan también en su trabajo, ¿no? Y por último ya vemos un Tapies que recoge elementos de la calle, lo va utilizando en sus objetos, que son elementos generalmente de desecho, pero a los que él le da una sublimación, le da, digamos, un valor espiritual. Él encuentra lo más simple, lo más trascendental, ¿no? Y va sacando la convención tradicional de la pintura moderna, digamos, y va creando, más allá del informalismo, ya un nuevo lenguaje muy propio del artista, ¿no? Y por último, también la propia historia de Barcelona, ¿no? Esta obra que es, eh, bueno, emblemática para la historia del arte español y la historia del arte de Barcelona, sobre todo, ¿no? Que se llama l'Espírit català, que es el espíritu catalán, en donde está plasmada las cuatro barras de la bandera catalana con una serie de nombres de los grandes personajes de la historia de Cataluña y también, evidentemente, la firma de Tapies, incluyéndose él dentro de esos grandes protagonistas de la historia de Cataluña, ¿verdad? Pero también más allá de eso, los muros callejeros, los grafitis callejeros, la propia represión que Tapies tenía contra la educación. Él decía que la verdadera educación está en la vida, más allá de las escuelas, porque él había sufrido mucho en su infancia. De alguna forma, los colores, como decía una crítica de arte, Bárbara Catois, los colores de Barcelona son un poco los colores de Tapies y los símbolos de la ciudad aparecen plasmados en su obra, ¿no? Bueno, este un poco ya es, digamos, un resumen de lo que yo quería compartir sobre Barcelona, porque yo creo que en este caso, más que una representación fidedigna de la realidad como representación de la ciudad, está la vivencia propia del artista que encuentra en la ciudad no un escenario, sino que un objeto mismo
de estudio para su trabajo, ¿verdad? Y ahora quería adentrarme un poco a la experiencia de Paraguay y compartir con ustedes algunas propuestas de artistas contemporáneos de Paraguay para ir mirando un poco diferentes miradas sobre esa relación entre el arte y la ciudad, ¿no? En primer lugar, quería compartir con ustedes este proyecto que se llama Fotociclo. Es un proyecto colectivo liderado por Juan Carlos Mesa, que es un artista, un fotógrafo paraguayo. Es como un vehículo de intercambio cultural entre comunidades de los 70 barrios de Asunción que utilizan la fotografía como un disparador para reflexionar sobre el devenir urbano, ¿verdad? Este proyecto lo que busca es que la fotografía resulte un medio para reflexionar la cotidianidad, para promover un poco la ciudadanía y al mismo tiempo para, a través de esa reflexión, buscar cambiar y mejorar la calidad de vida de la ciudad, ¿no? En este caso hay una intención muy interesante detrás de este proyecto que empezó allá por el 2015 y que es muy popular en nuestro país. La mayoría de la gente la sigue tanto en Instagram como en Facebook. Y por otra parte se está convirtiendo en el banco de imágenes tal vez más grande de la capital de Paraguay, que sería Asunción, ¿no? Acá yo les voy a compartir algunas imágenes porque muchas de sus imágenes no solo son paisajísticas, artísticas, digamos arquitectónicas, urbanísticas, sino que también son de carácter social, de carácter reflexivo, y hace que la gente cada día tenga la necesidad de pensar su ciudad, digamos, la fotografía de Fotociclo le interpela al observador cada día, así como tiene mensajes muy positivos, tiene mensajes también de reflexión. Esta es una imagen del Centro Histórico de Asunción, ya, digamos, en un atardecer. Ustedes saben que, bueno, me imagino que como pasa en Asunción, pasa en muchas ciudades de Latinoamérica, que el centro histórico últimamente está abandonado, no hay unas políticas claras urbanísticas para la revitalización, hay toda una discusión sobre el tema inmobiliario, el patrimonio, ¿no? Y prácticamente Asunción cambió el centro a un nuevo eje corporativo, que también vamos a ver imágenes. Sigue siendo el centro histórico. Aquí vemos cómo en Asunción hay un predominio de verde todavía en ciertas zonas. Vemos lo maravilloso de los lapachos visto desde arriba. Esta es una vista de la costanera. Asunción está sobre el río Paraguay. El río tiene una importancia muy fuerte en toda la historia y el desarrollo de la ciudad. Y por otro lado, los arroyos que van a desembocar en este río, ¿no? Y aquí vemos este nuevo eje corporativo de Asunción, el nuevo centro administrativo, comercial de Asunción, que prácticamente crea un contraste muy fuerte con otras zonas, digamos, más desfavorecidas o más marginales de Asunción, ¿no? Y bueno, el fotociclo va levantando diferentes tipos de imágenes, como le dije, y sobre todo aparecen imágenes muy interesantes como estas, en las que de repente nos hace ver la realidad de la ciudad, que a veces la cotidianidad no nos hace reflexionar. Y van siempre, muchas de las fotos van acompañadas de un pequeño mensaje, como en este caso, tránsito viral, ¿no? Como un juego entre viral, peligroso y sin protección, hablando un poco también que más allá de las nuevas exigencias del coronavirus, la gente que anda en moto sin casco y que genera un montón de accidentes en Paraguay. Y en este caso la fotografía va actuando un poco como una forma de reflexión, ¿no? O esta que muestra resultados de invasiones de espacios colectivos por gente que a lo mejor por una inundación o por alguna cuestión propia del desarrollo urbano tiene que instalarse en espacios y esta imagen muy potente de una casa muy precaria, de emergencia, en donde el título de la imagen dice: nos merecemos un país que nos abrigue a todos y todas, ¿no? Y es muy interesante este relato, que muchas de las fotos nos hacen ver
y que, vuelvo a repetir, se construye en un elemento de pensamiento también, ¿no? El director de Fotociclo es Juan Carlos Mesa, que le quería compartir esta serie, Los Habitantes. Es una serie de fotos de Mesa en donde de alguna forma muestra un poco a los habitantes de la ciudad que interactúan como una colectividad, ¿no? En donde la ciudad se convierte como un escenario plural, ¿no? Y como decía Susan Sontag, las fotografías no solo evidencian lo que hay, lo que un individuo ve, sino que también representa una evaluación del mundo, ¿no? Aquí vemos diferentes imágenes de escenas colectivas, de espacios de cruces, de intercambios peatonales, del movimiento de la ciudad, de las manifestaciones de indígenas y de campesinos, ¿no? De ese uso del espacio en donde el arte le encuentra un poco una poética muy especial a la imagen urbana, ¿no? Y entramos ya a otros artistas, a otro campo de la expresividad, en este caso Osvaldo Salerno, tal vez uno de los artistas más importantes del Paraguay. Él trabaja el arte conceptual y es muy conocido por su serie de imágenes con fuerte contenido político, ¿no? Él empezó trabajando con grabados, empezó a grabar con objetos cotidianos, con objetos que no eran tradicionales en la matriz del grabado, ¿no? Objetos encontrados, podríamos decirle, y va tomando objetos de la calle de Asunción, con los que va imprimiendo sus grabados, como en este caso este candado, que es una obra muy emblemática en la historia del arte paraguayo, porque si ustedes se fijan, tiene 35 candados y el último aparece abierto, y era como una premonición de lo que pasó con la dictadura en Paraguay. Ustedes saben que la dictadura en Paraguay duró 35 años, y de alguna forma este trabajo tiene esa magia del arte que de repente nos hace pensar cosas que muchas veces no podemos explicarla, pero es maravilloso el trabajo de Osvaldo a partir de los objetos cotidianos, a partir de esta serie de ventanas encontradas en la calle, o esto que son registros de las instalaciones telefónicas de Asunción, en donde él utiliza como una matriz para el grabado, ¿no? Por otro lado, Osvaldo más adelante, en los años en la mitad de los años 70 empieza a trabajar un poco temas como el exilio, como la tortura, y más adelante la pintura callejera, ¿no? Él imprime su propio cuerpo, que tiene una marca muy fuerte de lo que estaba pasando en ese momento en Paraguay, pero por otro lado, Osvaldo fotografía los textos políticos y las tachaduras que se hacían. Los propios, digamos, aliados a la dictadura salían enseguida a tachar esos mensajes que estaban en contra del gobierno, ¿no? Y es muy interesante ver cómo lentamente estas imágenes van a ir sirviendo un poco a Osvaldo como una inspiración para hacer toda una serie de pinturas que están relacionadas un poco con lo que estaba pasando en la calle, ¿no? Lo que ocurría en la calle se convierte en una inspiración también para el artista, ¿no? Javier Medina Verdolini es un fotógrafo que nació en Argentina, pero que vive y trabaja en Paraguay. Hizo esta serie que se llama Fachadas. Es una serie muy interesante que hizo en el 2007, en donde él, por un lado, tomando eso que trabajaba Osvaldo de la dictadura, estas obras siguen un poco hablando de como una especie de simbología del Estado, ¿no? Van mostrando un mundo que realmente queremos cambiar dentro de Asunción, y que por otro lado decae con insistencia porque sigue repitiendo muchos códigos de la época de la dictadura, ¿no? Aquí vemos esta imagen que es muy poética, pero al mismo tiempo muy evocadora, porque es la visión del Panteón a través de un filtro de una ventana de un vehículo pegado con cintas, ¿no? Y que ese lugar, que es el lugar de los grandes héroes visto de esta manera, nos hace reflexionar, ¿no? O esta de los cables que se interponen al cartel de un conocido personaje de la historia política del Paraguay, que es Lino Oviedo,
o esta que es una foto de un avión de LAP, que era todo un orgullo de la época de la dictadura, la línea aérea paraguaya, abandonada como un avión que quiere despegar pero que no puede despegar debido a esa carga del pasado que todavía tiene la ciudad y el país, ¿no? Estas imágenes de indígenas apropiándose de la plaza, o diferentes monumentos que tienen que ver con la historia de la dictadura o con la historia del Partido Colorado. Y esta que es una imagen muy potente porque es un altar en el lugar donde ocurrió la mayor tragedia civil del Paraguay, que fue el incendio de Coabolaños en el 2004, en donde vemos que son como pequeños nichos que se convierten espontáneamente en un lugar de culto, ¿no? Javier también trabajó otra serie que a mí me parece muy interesante poder compartir con ustedes, que se llama Deconstrucciones, que son un poco imágenes de Asunción, pero de ese centro histórico que yo les comentaba al inicio, que está abandonado, de las casas que son echadas para convertirse en estacionamiento, ¿no? De las casas que son abandonadas y echadas para que se pueda reutilizar ese suelo. Y son imágenes un poco también fuertes, pero al mismo tiempo muy evocadoras de todo lo que va ocurriendo en ese centro de la ciudad, ¿no? Esta imagen, por un lado, nos habla de la arquitectura como reflejo de lo que pasa en la ciudad, ¿no? Por otro lado, el propio título de Construcciones nos habla de que hoy las ciudades o los centros de las ciudades, en vez de ser lugar de encuentro, muchas veces se convierten en lugares de desencuentro, de lugares de fugas, en lugares de salidas, ¿no? Y por último también nos habla del tiempo, que en el fondo somos doblemente tiempo, somos un transcurso, pero al mismo tiempo somos memoria de ese transcurso de tiempo, ¿no? Alexis Yebra es un artista argentino que pasó por Paraguay y que hizo una serie muy interesante de su experiencia con la ciudad de Asunción. La serie se llamó Serie Subte Asunción. Son imágenes que reflejan un poco un tiempo histórico, son elementos, así como hacía Tapies, recogidos del mercado de Asunción, de las calles de Asunción, con los que va creando estos cuadros con una estética muy particular, y que de alguna forma reflejan un poco su experiencia perceptiva y también unen un poco la ciudad como un espacio que juega entre las fronteras de lo público y lo privado, ¿verdad? Daniel Mallorquín es un artista conceptual paraguayo que trabaja piezas de diferentes lenguajes y formatos, pero sobre todo parte de aquel incendio que yo les comenté de Coabolaños, que fue una tragedia muy fuerte, y a partir de ahí él toma ese incendio como punto de partida para sus planteamientos artísticos, pero por un lado profundizando como una realidad injusta que ocurrió, pero por otro lado como una experiencia que no debemos olvidar, y que por otro lado él piensa que el fuego, así como puede implicar destrucción, también puede implicar renovación, ¿no? Formas en desaparición y formas en creación, ¿no? Esta fue una exposición que se llamó Resiliencia, que trabajaba todos ciertos códigos propios de lo que implicó ese incendio, con pieles que eran quemadas, con instaladas, ¿no? Pieles que eran maltratadas, tocadas, pero por otro lado, tal vez las piezas que daban el título a la exposición son estas pequeñas piezas que son hechas con pieles formadas con vapor de agua e iluminadas, que son como un homenaje a la cantidad de niños fallecidos en ese incendio, y que están ahí latentes, ¿no? Iluminando, buscando un poco un futuro mejor para esta ciudad y para este país, ¿no? Aquí está el artista presentando esta serie que se llama Autoscopia, que son imágenes muy impactantes de su propio rostro, hechos con cenizas, ¿no? O piezas como esta, en donde a la palabra supermercado le faltan las letras y el propio carbón con lo que está pintado el lienzo
se cae en el suelo, ¿no? Otra serie que trabajó Mallorquín y que en este caso me tocó colaborar con él como curador fue esta exposición Discontinuum, que es como una continuación del tema ecuabolaño, pero en este caso esa propia evocación y esa proyección metafórica de ecuabolaño, él lo traslada a otros lugares y a otros hechos de Asunción, ¿no? Va a ser muy interesante los trabajos que formaron parte de esta serie, como este gran lienzo quemado que se llama Discontinuum, un video muy interesante en donde él muestra el proceso de su trabajo, en donde juega con el fuego, con la ceniza, con el agua, pero sobre todo quería compartir las imágenes de esta serie que se fue titulada Jano. Ustedes saben que Jano fue un dios romano bifronte que miraba al pasado, pero miraba también al futuro. Y en este caso, Mallorquín presentó estas piezas que le sirvieron a él ganar el premio más importante de Paraguay, que es el premio Matisse, que otorga la Embajada de Francia con una estadía en París. Y estas piezas son fragmentos de acetatos puestos en diferentes suelos de Asunción, que muchos de ellos sufrieron incendios y otros son lugares que él considera vulnerables, lugares colectivos como la terminal de tránsito, como el aeropuerto, como los estadios de fútbol, ¿no? Y él ese acetato va recogiendo la huella del suelo, como recogiendo la memoria de esos lugares urbanos, ¿no? Es muy interesante este trabajo. El artista va trabajando como una especie de arqueólogo, ¿no? O como dice Benjamin, recogiendo un poco los datos de la historia para hacernos reflexionar y nunca olvidar. Y al mismo tiempo, con esta serie de fotogramas también ofrece piezas que de alguna forma muestran ese punto que uno tiene en la mente como para, después de tanto dolor, volver a buscar lo bueno, ¿verdad? Alfredo Quirós es un artista que es médico, que trabaja una obra muy singular porque mezcla el dibujo con la pintura. Teatralmente, mundanamente, los temas que él va escogiendo son piezas que plasman un poco varios sentimientos y dobles lecturas. Por un lado, se refieren a acontecimientos políticos del país y por otro lado a diferentes referencias literarias, narrativas y sobre todo hospitalarias, ¿no? Aquí vemos cómo sus dibujos están hechos sobre recetario médico, que a mí me pareció muy interesante porque él trabaja como responsable del Departamento de Hematología del Instituto de Previsión Social, que es el hospital público más grande del Paraguay, que a mí personalmente me tocó estar por un problema de salud después del dengue en el 2009. Y es un lugar muy particular de Asunción, ¿no? En donde ocurren miles de historias, en donde los parientes van a convivir con los enfermos, ¿no? Viene gente de todo el Paraguay. El cruce masivo de personas es impresionante y este artista recoge un poco todas esas vivencias de lo que implica la salud pública, en una ciudad como Asunción, ¿no? Capital de todo el país, que tiene un carácter central muy fuerte, y por otro lado va matizando con palabras y personajes muy típicas paraguayas y de los momentos políticos de la ciudad, ¿no? Pero lo más impactante es que utiliza el propio recetario médico como soporte de su trabajo, y conjuga un poco ese mundo de la salud y de la cotidianeidad, ¿no? Ana Bauman, y con esto quería cerrar, es una artista paraguaya que me tocó acompañarle en esta exposición que justo se hizo en este año. Lamentablemente, 2 días después de la inauguración, vino la cuarentena en Paraguay por la pandemia del COVID. Y bueno, es una exposición muy interesante que se llamó Cartografía de la Desobediencia. Ella es fotógrafa de formación, estudió en Buenos Aires y en Nueva York, pero trabaja mucho el tema de la ciudad. Para ella Asunción es un poco el tema central de su trabajo, como su ciudad, la ciudad en general, digamos, pero al mismo tiempo toda el área metropolitana.
toma Asunción como un área de exploración, de representación, pero al mismo tiempo como un disparador de especulaciones, ¿no? Ella va trabajando diferentes cuestiones muy interesantes que voy a compartir con ustedes. Por un lado, en una de las primeras salas montó esta serie que se llamó 54 Arroyos. Son impresiones hechas sobre papel de diferentes imágenes de los grandes raudales de Asunción cada vez que llueve y hay tormenta. Y se titula 54 Arroyos porque es un homenaje a los 54 arroyos que supuestamente circulan bajo las calles de Asunción, según un historiador, Juan Bautista Gil. Pero en estas fotos de los raudales tienen la particularidad de que el artista elimina todas las personas y todo el contexto urbano y solo deja el transcurrir de las aguas, la correntada de las aguas, ¿no? Por otro lado, en la misma sala se expone estas piezas que son restos de asfaltos de lo que llevan los raudales de la ciudad cada vez que llueve, y mapas históricos de diferentes tipos de Asunción que fueron cedidos por la Fundación Huellas de la Cultura Paraguaya, que van mostrando, el propio mapa se convierte en una especie de elemento artístico, ya sea por el contenido de los mapas, por la propia imagen de los mapas y por la propia historia de estos arroyos de Asunción, ¿no? En la misma exposición va presentando toda su investigación como un formato de archivo, pero también va presentando imágenes históricas muy interesantes, y por último presenta una fotografía que se llama Opareí, que en guaraní, bueno, ustedes saben que en Paraguay se utiliza mucho el guaraní, es también lengua oficial, y también el yopará, que habla la mayoría de la gente, que es una mezcla entre el castellano y el guaraní. Opareí significa termina en la nada, ¿no? Y en realidad es una foto muy poética de lo que era la antigua vía de los tranvías de Asunción, que está tapada y tachada y cubierta, ¿no? Y que la vía viene y termina en la nada, ¿no? Pero al mismo tiempo es una crítica a los planes urbanísticos, ¿no? Que muchas veces se anuncian con mucha espectacularidad y que terminan en la nada. Estas son imágenes muy interesantes. Ella le llama micropolíticas vagabundas. Son imágenes de gestos de las personas que viven en Asunción, que por iniciativa propia ponen estos objetos en la calle para anunciar las averías de las calles, para anunciar lugares que pueden ser peligrosos, o al mismo tiempo para decorar la acera. O sea, la gente va tomando participación como una actividad que a lo mejor el municipio no llega a hacer, pero que la gente contribuyó dentro de toda de punto negativo, hay también aspectos positivos, ¿no? Y aquí tenemos una trilogía que ella le tituló Se recomienda dar un paseo para curar la melancolía, en donde en esa trilogía muestra, por un lado, digamos, un video desde su auto de un pequeño pajarito que intenta entrar en el auto y que no puede entrar, como una especie de imposibilidad de poder vivir en una ciudad de una manera tranquila, digamos. Por otro lado, esta imagen muy interesante de una de las fachadas de las casas de Asunción, también vista desde el auto, en donde el verde parece salir del límite municipal. Y por último, esta postal antigua de Asunción, de un fotógrafo que dedicó su vida, Klaus Henning, un fotógrafo alemán que dedicó su vida a fotografiar Asunción, que muestra todavía aquellos restos de parques urbanos que existían anteriormente en la ciudad. Y bueno, y con esto quería cerrar un poco mi participación de contarle un poco esta experiencia de Asunción. Y quería decir bueno, que a través del arte vemos también que existe una urgente necesidad, a lo mejor en este siglo XXI, de poder pensar en ciudades que hagan caso a la innovación, a la creatividad, a la biosostenibilidad, a la resiliencia, ¿no? Y al compromiso colectivo de pensar el futuro. Y yo creo que
como una experiencia que nos tocó con José Enrique en Alemania en un estudio de urbanismo, que también los estudios urbanos le den lugar a las artistas para imaginar el futuro de su ciudad, ¿no? Con esto quería acabar. Muchas gracias. Albán, muchísimas gracias, de manera que nos has dado impresionado a todos con ese arte que está desarrollándose en Asunción, en el Paraguay, donde la ciudad es el tema, no la ciudad como solamente el escenario, sino los componentes de la ciudad, tanto los tangibles como aquellos que son intangibles, la memoria y el futuro, la premonición de un futuro posible a través del arte. Creo que es una visión bastante completa de lo que significa el arte en este tiempo, ¿no? Y tiene que ver, y me he fijado un poco que tiene que ver con el informalismo que creó Tapies y de ahí tu relación con estas obras que están desarrollándose. Pero vamos a ver qué tiene Santo Domingo. Vamos a ver qué Mirna nos tiene guardado para entonces sacar de abajo de la manga a los dominicanos. Adelante, Mirna. Hola, buenas noches. ¿Me pueden ver? Perfectamente. Ah, fantástico. Quiero iniciar haciendo un enlace con algo que mencionó Albán, que me parece sumamente interesante, y es la participación de Tapies en el grupo DAO al Set, porque precisamente nuestro gran maestro Jaime Colson, que por la Segunda Guerra Mundial, se había trasladado de París a Barcelona, encontró a ese grupo gracias al artista Joan Pont, y en su obra autobiográfica él señala que conoció a Tapies, Guichat, Tarat y Brossa, precisamente durante su estadía en Barcelona. De manera que ese es el primer enlace de este diálogo, Barcelona, Asunción y Santo Domingo. Pues realmente vamos a encontrarnos que la ciudad tiene varias aristas y que el arte también. Y en el caso de Santo Domingo hay muchos ejemplos y a todo lo largo de los tiempos cómo el arte ha estado presente. Al principio nos encontramos que luego de la colonización y sobre todo en el proceso de la República ya al final del siglo XIX, nos encontramos que en algunas plazas se establecen obras de arte público, sobre todo esculturas realizadas en bronce. Sin embargo, esas obras procedían de Europa, los artistas eran europeos, porque en ese momento no contaba República Dominicana con una Escuela Nacional de Bellas Artes y desconocía las técnicas para la fundición al bronce. Sin embargo, ya al principio del siglo XX nos encontramos con el gran maestro escultor nuestro, Abelardo Rodríguez Urdaneta, que nos deja dos piezas emblemáticas de la estatuaria dominicana y de arte público también, que serán su obra Uno de Tantos, actualmente está en la Plaza de la Bandera de Santo Domingo, y tenemos también el Caonabo encadenado, que está al inicio del Parque Mirador. Estas dos obras van a ser un punto de partida importante de cómo la ciudad se va llenando de arte producido por manos y artistas dominicanos. El próximo paso tendremos que esperar ya en los años 40 para que surja un verdadero movimiento en ese sentido. Un paréntesis es que en el año 30 se inaugura el monumento a Duarte, también es una plaza, la Plaza Duarte en la ciudad colonial de Santo Domingo, frente al convento de los dominicos, emblemática. Y ese monumento a Duarte, sin embargo, la pieza monumental va a estar realizada por un italiano que ganó un concurso internacional. En este caso, Arturo Tomagnini. Y esa pieza que se inaugura en 1930 va a ser y se va a convertir en una pieza emblemática que ha soportado
todos los ciclones del siglo XX y todas las tormentas y sigue en pie con una gran dignidad. Esto es realmente a destacar. Nos encontramos entonces que ya para los años 40, cuando hay ese movimiento de renovación con la creación de la Escuela Nacional de Bellas Artes, la llegada de los exiliados europeos, el influjo de artistas como Manolo Pascual, Bela Zanetti, tenemos que el arte comienza a integrarse en la ciudad de manera mucho más decisiva. Y aquí debemos recordar también que en ese momento el país está bajo la dictadura de Trujillo y hay todo, y aquí José Enrique no me deja mentir, habrá para los años final de los 40 y los 50 todo un movimiento de renovación de la ciudad de Santo Domingo, vista a la celebración de las bodas de plata de Trujillo en el poder. Entonces, esa renovación implicó que los artistas del momento ejecutaran muchas obras, porque Trujillo emitió un decreto en el cual se exigía que las obras arquitectónicas que sobrepasaran X cantidad de dinero debían destinar un porcentaje a la adquisición de obras de arte. Esto fue muy importante porque le dio trabajo a los recién egresados de la Escuela Nacional de Bellas Artes, pero sobre todo que la población dominicana entró en contacto directo con el arte, que hasta ese momento se guardaba a puertas cerradas. Entonces ahí comenzamos a ver murales, grandes obras realizadas por Bela Zanetti, en muchos puntos del país, además de la ciudad de Santo Domingo, que todavía hoy podemos disfrutar. Cito solo algunos casos: el Banco Central, el Banco de Reservas, el Palacio de Bellas Artes, la iglesia de San Cristóbal, entre otros. Pero además, los escultores también hicieron lo propio y comenzaron a realizar obras importantes. Y uno de los escultores que surge de este movimiento de los años final de los 40 y años 50 será el gran maestro Antonio Prats Ventós. Prats Ventós, emigrante también, refugiado español, republicano, llega al país como adolescente y se hace escultor aquí en Santo Domingo. Luego pasa a ser profesor en la Escuela de Bellas Artes y realmente hoy es reconocido como uno de los pilares de la escultura dominicana, sobre todo de la estatuaria de arte público, porque elaboró una cantidad innumerable de relieves para fachadas de edificaciones, además de esculturas de bulto, porque Prats Ventós dominaba todos los materiales. Y muy recientemente, pudiéramos decir, aunque es una pieza del final del siglo XX, está su monumento a la inmigración, esa figura en bronce que está en la avenida 27 de febrero, y ni hablar de la Plaza de los Trinitarios al inicio del Puente Duarte, a la entrada de la ciudad capital. Pero además, Prats Ventós fue el autor de piezas que durante varias décadas estaban en la fachada del Palacio de Bellas Artes. Fue el autor de los relieves magníficos del monumento a Capotillo en Loma de Cabrera, y también realizó muchos murales, además de piezas de bulto, porque fue un escultor completo. Luego tenemos que en los años 60, por condiciones políticas conocidas, el derrocamiento y el fin de la tiranía trujillista luego de 30 años, y luego un periodo de mucha inestabilidad política,
a la mitad del decenio, una guerra civil importante, la Guerra de Abril. Entonces, desde 1961 hasta el 65, comenzó a producirse arte comprometido. Allí Silvano Lora, Ada Balcácer, José Ramírez Conde, fueron de los grandes artífices para hacer letreros y carteles para educar políticamente a la sociedad. Y estos carteles tomaron la connotación durante la guerra de protestar por la invasión de los soldados estadounidenses y los soldados de la Fuerza Interamericana. A partir de ahí tenemos que ya la sociedad se acostumbró a que el arte no fuese arte bidimensional para tener dentro de las casas, sino que también comenzó a producirse muchas experiencias de, inclusive exposiciones en las calles, en las principales calles de la ciudad, sobre todo de la ciudad colonial, el emblemático Paseo del Conde, y también en la avenida 30 de Marzo se desarrollaron algunas exposiciones de arte en exteriores. Ahora bien, es muy interesante el devenir a partir de los años 80 en cuanto al arte dentro de la ciudad, porque comienzan a desarrollarse proyectos institucionales para pintar murales con temas diversos. Y esos murales fueron realizados por artistas prominentes del momento en universidades y también en espacios comerciales. Hay que señalar que lamentablemente la mayoría de estos murales han desaparecido, no sucumbieron al tiempo. Luego hablaremos posibles causas. Y también para al final de esos años 90, se realizó el llamado Boulevard de la 27 de febrero, y allí se organizó y se creó un paseo de esculturas. Un paseo de esculturas que hemos señalado en un lugar poco adecuado, porque es un paseo por donde circulan pocos transeúntes. De suerte y manera que esas piezas extraordinarias de artistas de primer orden, entiéndase Luigi Martínez Richies, Said Musa, Johnny Bonelli, Susi de Pellerano, Bismarck, Victoria, tenemos que esas piezas están muy vandalizadas y menospreciadas. Y da una pena. Siempre hemos abogado que lo ideal es que sean trasladadas a un lugar mucho más visible. Ya para el año 2005 tenemos que se realiza otro proyecto de arte público, también de pintura, en esta ocasión en el Mirador Sur, y fue convocado por la gestora cultural Verónica Ascensión, un grupo de artistas, para pintar, decorar los números que demarcaban los kilómetros de ese paseo. Ese espacio verde es un gran jardín. Fue entonces lleno no solo de la escultura que significaba el propio número, que en sí mismo tenía un valor escultórico, sino entonces que fue soporte para pintar. Ese es un proyecto del 2005, y como muchas veces ocurre, al ser un proyecto desarrollado al aire libre, agua, sol y sereno, en materiales poco duraderos, también cayó en un cierto abandono. Felizmente, el año pasado, una parte de esos números, de esas obras, fueron restauradas y recuperadas por el Ayuntamiento de Santo Domingo, el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Queda pendiente el rescate
de los números que están ubicados en la avenida José Contreras. Pero tenemos entendido que también está contemplado su restauración. Entonces, aquí entramos en algo sumamente importante, y es los materiales que deben utilizarse cuando queremos desarrollar proyectos de arte público que impliquen pinturas. Es decir, se sobreentiende que el clima nuestro no es receptivo, no va a permitir la durabilidad de obras que se pinten con pinturas industriales, con pinturas de edificios. Entonces, si el concepto de ese proyecto es que sea de arte efímero, perfecto. Sin embargo, temo que no es así. Entonces, esos proyectos a los cuales no se les da el mantenimiento debido, caen en abandono. Entonces, ¿cuál sería la propuesta que está demostrada que funciona? Que cuando se quiere hacer proyectos que impliquen pintura, recurran a los murales cerámicos, porque la cerámica esmaltada, los azulejos, resisten perfectamente a las intemperies, a la intemperie y a los efectos del clima, la lluvia, el sol candente, inclusive a la vandalización. Está demostrado, puedo mencionar 3 proyectos, uno de 1992 de Carlos Despradel en la clínica, el Instituto de Oftalmología y de Otorrino y especialidades en la avenida 27 de febrero, casi esquina Leopoldo Navarro, desde el 92 y sin mantenimiento, sin mucho cuidado, está en muy buenas condiciones. En 1998, Said Musa realiza 2 murales cerámicos en ese bulevar de la 27 de febrero, y aunque fue vandalizado en uno de los extremos, el conjunto cerámico se mantiene en buenas condiciones. Y el otro que quiero mencionar es de una mujer artista, Iris Pérez, realizado en el año 2007 en la Plaza de las Praderas, en el Parque de las Praderas, cuya remodelación incluyó ese mural cerámico y también piezas escultóricas. Una pieza escultórica interesante de Carlos Santos Durán. Y es realmente aconsejable que en el futuro se considere la utilización de estos materiales. Hay una anécdota muy importante, y es que el gran maestro Paul Giudicelli, en los años 50, que entró dentro del programa de restauración y acondicionamiento de edificios públicos, recibió la contrata para realizar algunas obras, y al dictador, que no le gustaba la obra de Giudicelli por su modernidad, exigió que sus obras estuviesen fuera de Santo Domingo. Gracias a eso, Paul Giudicelli realizó un extraordinario mural cerámico en la gallera de San Juan de la Maguana. Y esa obra, desde entonces hasta hoy, está en pie. De suerte y manera que realmente es el material más adecuado para obras en exteriores, porque la pintura al fresco naturalmente se puede utilizar en interiores, por supuesto. Hay algo interesante, y es que a partir, digamos que de los años 90 hasta el momento, ha cundido, vamos a decir, la fiebre de los murales por todo el país.
y el país de repente se ha llenado de murales, algunos de mucha calidad artística, realmente obras de arte, otras que quieren ser muy narrativas, muy educativas, a veces menos esa calidad artística. Sin embargo, está dando oportunidad para que los artistas locales se expresen en muchas ocasiones. Y el último proyecto de arte público que me parece sumamente interesante a mencionar es el realizado apenas el año pasado en los barrios marginalizados que atraviesa el teleférico. Entonces, este es un proyecto singular porque las obras de arte están colocadas sobre los techos de las viviendas, de las edificaciones, para ser contempladas por los usuarios cuando transitan en el teleférico. Entonces, es una novedad. Hay que ir y utilizar el teleférico para disfrutarla. Son obras de grandes dimensiones. Son artistas contemporáneos los que participaron de ese proyecto. Está Miguel Ramírez, Ciris Pérez, José Almonte, de suerte y manera que es una experiencia muy enriquecedora, porque está permitiendo, hay murales que están en los techos, pero a veces hay otros que intervienen en las paredes que soportan los techos. Aquí tenemos una obra y es realmente extraordinario. Entonces, quiere decir que ese barrio que durante mucho tiempo era tan solo gris y triste, comienza a llenarse de luz, que sabemos el efecto que puede tener el color sobre el temperamento y sobre todo sabemos también el efecto que puede tener el arte en el desarrollo de la sensibilidad de los habitantes de esos diferentes barrios. Los temas son, bueno, como son obras para ser colocadas en los techos, son obras muy contemporáneas, en tanto que en los proyectos murales de esos barrios hay son murales muchas veces que siguen la corriente del arte pop y son murales que tocan los temas barriales. Entonces, las mujeres con rolos, que es una imagen ya muy nuestra, que inclusive fue utilizada en la pasada campaña política, tenemos que aparece en varios murales, así como las escenas cotidianas del barrio, el motoconcho, el agua en jarritos, los vendedores ambulantes, toda la vida del barrio está plasmada en estos murales y eso me parece también a destacar. Frente a esta presencia, aquí tenemos precisamente una imagen hermosísima, gracias José Enrique. Y es interesante cómo imagen de mujeres con rolos están en murales por todo el país. Los encontramos en Río San Juan, los encontramos en San Francisco de Macorís, etc. En Santiago de los Caballeros, porque son imágenes muy nuestras. Frente a esta presencia cada vez más pujante del arte en diferentes expresiones, ese es magnífico, ¿eh? Y fíjense qué interesante, los asientos bueno, esta no es solo la mujer con rolo, sino que es lo que llamamos la salonera. Sabemos que estas mujeres que llevan a cabo los salones de belleza son figuras fundamentales en la microempresa dominicana y en el exterior, donde quiera que hay comunidades dominicanas. Tenemos que, frente a esto, la ciudad como tal ha sido tema también de muchos artistas dominicanos. Menciono, no puedo mencionarlos todos, pero no puedo olvidar artistas como el gran maestro
José Sestero, yo digo, el cantor de la ciudad, sobre todo el cronista de la ciudad, Primada, el cronista de la ciudad colonial y de los barrios también de Santo Domingo. Gracias a él recordamos y no, realmente con mucha alegría las guaguas dobles, las guaguas de 2 pisos que circulaban en Santo Domingo, los autobuses. Bueno, las guaguas para nosotros son los autobuses, no son los niños. Entonces esos autobuses de 2 pisos, rojos, muy coloreados. Tenemos también imágenes de Santo Domingo, imágenes de los humedales, de los amas, de toda la margen de los amas. Tenemos que Domingo Liz es otro artista fundamental, sobre todo en su última producción. Él, que era habitante de las riberas de los amas, porque vivía en la margen oriental, y desde su taller él veía cómo fue creciendo la marginalidad en las riberas de los amas, tomó este tema en sus obras y realmente son obras de gran testimonio, pero al mismo tiempo sumamente contemporáneas. Entonces nos plasma la pobreza, la marginalidad, pero con una sensibilidad y con una riqueza cromática extraordinaria, limitándose a sus colores emblemáticos, blanco, rojo, azul y bueno, blanco y negro. Tenemos que una mujer artista más joven, más contemporánea, Rosalba, ¡ay, qué bueno! Aquí tenemos el autobús de 2 pisos de nuestra niñez, no sé la tuya, José Enrique, pero yo llegué a montarme en esa guagua, en ese autobús, y era fantástico porque en la parte superior era al descubierto. Entonces, era una muy grata experiencia. Tenemos que Rosalba Hernández también asume el tema de la ciudad. Entonces, Rosalba es una mujer de hoy y ella vibra y siente el caos de nuestra ciudad. El caos urbano, el caos de sonidos, el caos de imágenes, el caos de pancartas y el caos de las aglomeraciones. Entonces, todo eso lo entremezcla en sus grandes formatos que describen la ciudad de hoy. Ahí tenemos una de las piezas, a veces monocromáticas, a veces con más colorido, como si fueran rompecabezas, pero así mismo es nuestra ciudad, como si fuera un rompecabezas, con espacios muy diferentes. Una ciudad que en la parte norte, lo que llamamos Santo Domingo Norte, tiene muy poca referencia a la ciudad del sur, que aún en este distrito nacional pudiéramos fraccionarla con sectores muy diferentes unos de otros. Entonces, todo eso lo plasma Rosalba Hernández. Fíjate, esto casi parece una fotografía aérea de la ciudad de Santo Domingo. Y es trabajado con óleo, acrílico, diferentes pigmentos, a veces incorpora materiales no tradicionales o diferentes tipos de materiales, diferentes tipos de papeles, pero es una obra contundente, de mucho significado y que nos revela lo que es la ciudad de Santo Domingo hoy. Artistas ya más tradicionales, pudiéramos decir, como Quito Peña, también trabajó la ciudad de manera fragmentada. Y es interesante cómo, exceptuando el caso de José Sestero, los otros 3 artistas que he mencionado, Domingo Liz, Rosalba Hernández y Cuquito Peña, tienden a plasmar la ciudad de manera fragmentada. Es decir, que tienen una percepción de que la ciudad
la vivimos fragmentada y así la traduzco. No quiero agobiarlos más. Vamos a dejar espacio para el diálogo. A fin de cuentas, estamos en diálogos transversales. Muchas gracias, Mirna. Maravillosa tu participación. El chat de la transmisión está bastante activo. Si ustedes pudieran verlo en un segundo, se dieran cuenta de la cantidad de informaciones paralelas que se están generando en él. Hay preguntas importantes o comentarios importantes, como por ejemplo, en el caso del Paraguay y quizás en Santo Domingo, no tanto, el tema del dolor, el tema de las dictaduras, la miseria, los incendios han sido motivos para el arte público, ¿no? En Santo Domingo quizás es una expresión más de lo que son las clases representadas en ese arte público a través de los murales o de piezas emblemáticas puntuales en algún punto de la ciudad. ¿Qué tiene que decirme sobre eso, Albán? Bueno, en realidad yo más que arte público hablé de cómo muchos artistas contemporáneos trabajaban el tema de la ciudad en sus obras, ¿no? El arte público generalmente es un arte muchas veces con un carácter tal vez más oficial, ¿no? Trabajado con obras, en el caso de Paraguay, yo creo que es la historia de América Latina en general, en algunas cosas somos muy parecidos, en otros muy diferentes, ¿verdad? Pero creo que esa evolución del arte, desde que llegaron los españoles, trajeron el barroco, y luego con la independencia de los países americanos, el arte público empezó a querer reivindicar lo nacional, pero con los mismos códigos formales de la estética europea, ¿no? Y mucha de la obra pública de Paraguay, las esculturas, así como comentaba Mirna, fueron hechas con ese rasgo europeizante, los típicos héroes representados en las plazas, o en algunos casos muy singulares la Estatua de la Libertad, por ejemplo, que representó toda una época a principios del siglo XX, ¿no? O figuras así clásicas, griegas, o reinterpretación de elementos de la historia tradicional, ¿no? Posteriormente, sí, hay que reconocer, bueno, yo creo que en ese caso la dictadura también marcó un prototipo de obra y un prototipo de arquitectura, ¿no? Porque el arte público no era libre, la gente a lo mejor encontraba las paredes para expresarse, y había un arte oficial siempre, ¿no? Yo creo que a partir del año 89, cuando se produce el derrocamiento de Stroessner, es cuando lentamente va cambiando un poco esa presencia de un arte tal vez más diferente, más abierto, más reflexivo, ¿no? En la presencia del arte público. Y también por primera vez aparece un poco la figura de los concursos, ¿no? Se empiezan a hacer concursos para cierta obra de arte público. Pero sí, en el caso de los artistas que yo presenté, justamente yo quería mostrar un poco cómo, así como en el siglo XIX y principio del siglo XX, la ciudad era mostrada como una especie de escenario, como un lugar donde ocurrían cosas, porque gracias al arte moderno prácticamente la ciudad se incorpora como un tema ya dentro del arte, ¿no? El arte tradicional generalmente representaba escenas históricas, mitos, ¿no? Paisajes, pero a partir del siglo XIX, inicio del XX empieza, y sobre todo con las vanguardias, empiezan a representarse la ciudad como un lugar de ebullición, como un lugar de cambio, ¿no? Y creo que ya con la contemporaneidad eso va creando un poco, la ciudad se va, o sea, el arte sale de las galerías y sale de los museos, y los artistas prácticamente se apropian de la ciudad, ¿no? Y la ciudad, y lo que ocurre en la ciudad se puede plasmar de diferentes maneras, ¿no? Hoy es imposible que un artista no esté afectado de lo que pasa, ¿no? El arte tiene un protagonismo muy fuerte en la vida pública, en la vida social, el arte que
acompaña la reivindicación de los ecologistas o que acompaña ciertos activismos, es muy interesante. Entonces, temas como decís vos del dolor, de los incendios, son temas que a veces los artistas lo plasman en sus trabajos como una especie de llamado de atención, ¿no? Sí. Mirna, tú sabes que me gustaría que comentaras un poco para que los amigos paraguayos sepan del movimiento de Santa Bárbara, que es una zona urbana dentro del Sí, casco histórico, sí. que de alguna manera se ha visto representada por ese arte público de los murales y manifestaciones ya simples del pueblo, que ya tiene su marca barrial, vamos a decirlo así. Sí, Sería bueno sí, que sí, hablara un poco. marca barrio. Sí, gracias por recordarlo. Dentro de este boom de arte mural que señalamos, en el punto, el caso de Santa Bárbara es realmente excepcional, porque fue desarrollado, fue, digamos, incentivado por un grupo de artistas contemporáneos muy jóvenes, y entonces ese barrio que se inscribe bueno, en el límite, vamos a decir, oeste de la ciudad colonial de Santo Domingo, va a recibir a los artistas y va a ser decorado con estos murales. De este grupo, y es muy importante cómo el barrio asumió y participó en la elaboración de los murales. Y entonces el barrio conoce que esto tiene un valor artístico, el barrio lo disfruta. Puedo relatar la experiencia en varias ocasiones que he estado por allí para volver a ver los murales y pregunto a los que están por allí sentados en sus mecedoras, en las aceras, ¿dónde hay murales? Y ellos enseguida me enseñan, me guían y están orgullosos, ¿no?, de que ese entorno se haya llenado de colores. Inclusive, esto se ha convertido en un atractivo para que muchos habitantes de la ciudad de Santo Domingo, que tal vez nunca habían ido a Santa Bárbara, estén visitándolo. El arte, como lo han ido señalando en la tarde de hoy, ustedes, ese arte en la ciudad, porque hemos visto el arte en el escenario público y el arte dentro del escenario, pero tomando temas urbanos o componentes urbanos. Eso ha sido sumamente interesante, pero ese arte que está en la ciudad, que ha mostrado, es hasta cierto punto efímero. ¿Qué pasa con la permanencia? Eso se debe tratar como un momento específico en la historia del arte, de un momento de la ciudad, o hay alguna manera de preservarlo, o no tiene ese fin. Es un fin simplemente informativo del momento. Bueno, particularmente yo pienso que hay que pensar desde el inicio que es un arte efímero, ¿verdad?, que cumple un cometido en un momento dado, y bueno, luego, si se desea, se puede restaurar o simplemente dar oportunidad de que otros creadores también plasmen sus obras. En el caso de Santa Bárbara, además de recibir este conjunto de murales, debemos señalar que el maestro Silvano Lora también propuso y desarrolló allí lo que él llamó la Bienal Marginal, una bienal que daba oportunidad a la gente del barrio de exhibir sus obras hechas con hojalata, hechas con reciclados, con telas, pinturas de mala calidad, pero tenía un espacio para compartir con mucha libertad. Y durante varios años Silvano Lora estuvo gestionando esta Bienal Marginal, precisamente en el barrio de Santa Bárbara. Esto me llega a pensar que ya esa comunidad está sensibilizada hacia las artes. Y también en ese entorno está localizado el centro de la imagen. Y el centro de la imagen, que está orientada hacia la fotografía y la fotografía en movimiento, no solo la foto fija,
tenemos que ha dinamizado también este entorno porque organiza con frecuencia talleres fotográficos para los niños del entorno. Entonces, eso es muy importante porque están facilitando que la propia comunidad vea su entorno con nuevos ojos. Y esto me parece sumamente positivo. Albán, quisiéramos saber si en Asunción tienen el problema del vandalismo con las piezas artísticas que están diseminadas en la ciudad, principalmente en República Dominicana con el tema de los metales. Ay, sí. Le quitan las espadas a las estatuas para venderlas o sea, para Sí, tener ese mercado, o desaparece una tarja. Bueno, ese problema lo tienen ustedes también. sí, yo creo que eso se repite en muchas ciudades, sobre todo cuando hay ciudades que tienen mucho movimiento, ¿no? Ciudades que tienen mucha movida, ¿no? Eso pasa. Generalmente hay piezas que son totalmente restauradas, recuperadas y luego vueltas a dañar, ¿verdad? Yo creo que hay todo un tema de cultura urbana muy complejo también ahí, ¿no? Sí. Pero sí, eso pasa pero también yo creo que en Europa también llega a pasar, sino que solo que allá tal vez la presencia de la obra en el espacio público es muy interesante, ¿no? Y muchos habitantes conocen y están orgullosos de la obra que tienen en su ciudad, ¿no? Yo hablo, por ejemplo, del caso de Barcelona, que si bien, si comparamos Barcelona con Madrid en general, digamos, ¿no? La obra pública de Madrid tiene un carácter más neoclásico, más imponente, ¿no? Un formato de ciudad capital, ¿no? Capital del reino. Pero por otro lado, pienso que la de Barcelona son artistas más contemporáneos y tal. Pero sobre todo el barcelonés conoce todas las piezas que están en su espacio, lo estudian, lo muestran. Hay familias que salen los fines de semana a visitar los parques donde están las esculturas, ¿no? Yo creo que hay un acompañamiento más del arte en la vida que a lo mejor en nuestros países en donde muchas veces los habitantes no conocen quién hizo la escultura que está en tal lugar, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que son perspectivas. Pero sí, el vandalismo siempre ocurre, lamentablemente, ¿no? Y ha pasado situaciones como esta que Mirna conoce muy bien. Miren, háblanos un poco de ese caso. Bueno, eso es uno de los realmente deplorable, porque esto fue un mural realizado por el maestro Cruz Diez, el gran artista venezolano, una donación a República Dominicana. Trabajaron en la elaboración muchos artistas jóvenes como voluntarios, y sin embargo esto estaba en un espacio industrial y con el tiempo, por falta de mantenimiento, se deterioró completamente y los dueños decidieron, en lugar de invertir en su restauración, y el Estado Dominicano tampoco reclamó su restauración, tenemos que simplemente lo pintaron de blanco. Qué fuerte. De manera que el asesinato de una obra de arte, pudiéramos llamar nosotros este caso. Quizá era la obra de arte de mayor escala de la República Dominicana, terminó como un hecho, ¿no? Claro, y bueno, y de mayor escala en cuanto a dimensión se Exacto, refiere, exacto, exactamente. y de mayor escala en cuanto al significado del artista que la había realizado como artista contemporáneo. Sí, Entonces, perder esa obra realmente es imperdonable. Quiero aprovechar para mencionar dos casos de esculturas, porque preguntaron sobre el dolor y la dictadura. Como señala Albán, el arte de la dictadura es el arte oficial, no va a traducir el dolor, ni los excesos, ni sus abusos, de ninguna manera. Pero luego de que termina la dictadura, tenemos que en nuestro país
contamos con 2 piezas emblemáticas que nos recuerdan la dictadura con mucha dignidad. El caso del Ángel de la Libertad, del maestro Domingo Liz, quien no solo fue excelente pintor y dibujante, sino también extraordinario escultor. Esta pieza se encuentra en el Centro de los Héroes, antigua Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, en el espacio dedicado a los héroes de Constanza, Maimón y Esterol. Es un ángel de bronce que se ha preservado porque se han cuidado, que es lo que hay que hacer. Sí, claro. Y luego tenemos en la autopista 30 de Mayo, en el lugar donde fue ajusticiado el tirano, el monumento a los héroes del 30 de Mayo de Silvano Lora. Y esta es una obra revestida de cerámica. Entonces también ha resistido muy bien al vandalismo y a la intemperie. De manera que son dos piezas a tomar en cuenta. En cuanto al vandalismo y a cómo se llevan sobre todo los metales, tenemos que eso debe plantear a los escultores y a los arquitectos también a buscar alternativas para obras de arte público. Fantástico, este es el Ángel de la Libertad de Domingo Liz, que no necesariamente sean ni de bronce, ni de mármoles, ni de hierro. Entonces el cemento es un material muy adecuado para obra contemporánea. ¿Y la fibra de vidrio? Bueno, la fibra de vidrio yo no soy partidaria. Bueno, si es una obra contemporánea, una obra abstracta, puede hacerse en fibra de vidrio perfectamente. Pero el uso de la fibra de vidrio para escultura que quiere ser tradicional y siguiendo los patrones clásicos para los retratos, realmente no me parece adecuado, porque la fibra de vidrio no resiste tanto. Y hay ejemplos de esculturas que se han hecho en fibra de vidrio en el país donde con apenas 10 años ya están deterioradas. Bien. Bueno, Albán, Mirna, ya tenemos 1 hora y media con los asistentes a este diálogo. Yo creo que ha sido bastante fructífero, hemos aprendido muchísimo, hemos disfrutado ese arte de Paraguay, bueno, una cosa asombrosa. Ya lo que Mirna ha dicho, nosotros de alguna manera estamos familiarizados con eso y ha sido un gran aporte. Creo que el arte es necesario para la vida, eso está requete demostrado. Y las ciudades que invierten en arte son ciudades más amigables que ofrecen una calidad de vida para todos sus ciudadanos y visitantes. Esa simbiosis entre lo que es el espacio público, lo que es las manifestaciones públicas también de los artistas, es importantísimo para el desarrollo humano. Agradecemos a Albán, a Mirna su participación en estos diálogos. Ustedes saben que tienen una cita todos los miércoles a las 7 de la noche a través de Facebook de la Fundación Erin Walter Palm. Muchas gracias a todos y bien, buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Chao, Albán. Bye. Chao.